Hola a todos, hoy es 8 de noviembre y comienza otro episodio de Diario de una mamá cualquiera. El lunes en el blog te hablaba de la importancia del vínculo afectivo, de un vínculo sano para que nuestros hijos gocen de una buena salud mental. Y hay una frase que me encantó, que lo vi en un artículo que decía que los padres debemos poner los cimientos para que nuestros hijos se conviertan en personas felices. Y creo que ese es el objetivo de cualquier padre, ¿verdad? Además de eso, que lo puedes encontrar en el blog, hoy quiero recordarte la importancia del refuerzo positivo en nuestros peques. Hace tiempo te hablé de ello. De hecho, si pones en el buscador del blog refuerzo positivo, leerás un artículo que escribí a propósito de que una amiga mía que es psicopedagoga me mandó un artículo que me hizo recapacitar muchísimo sobre el tema, en el que había una psicóloga que decía una frase muy clara. Si cada día corregimos 15 veces en negativo a nuestros hijos y le decimos no otras 15 veces, su saldo positivo en el banco de emociones será nulo. Esta frase me hizo pensar a ver cómo me había comportado yo con mi hija mayor los días anteriores y cuántas veces le había dicho esto no, Leire, esto tampoco, que no, que te acabo de decir que no hagas esto, que no has recogido. ¿Cuántas veces repetí la palabra no? Y me encantó el símil que hacía Elena Ruller hacia el tema del no y las emociones, ¿no? Y me pareció muy bonito y te lo voy a contar. Y es que a todos nos gusta tener dinero en el banco. Eso significa que podemos irnos de vacaciones, que podemos comprarnos el vestido que nos gusta o darnos un pequeño capricho. En definitiva, soñamos con posibles cosas que podemos hacer con ese dinero y eso nos produce una felicidad y una satisfacción. A nuestros hijos les pasa exactamente igual, pero vamos a sustituir el dinero por emociones y también seguridad en sí mismos. Si únicamente corregimos lo negativo y no incentivamos lo bueno, jamás van a tener un saldo positivo en el banco, ¿no? En el banco de las emociones, no del dinero. Pero mira, fíjate en esto. Es muy diferente decirle a tu peque, no has hecho bien este trabajo, ¿ves que te has salido aquí en esta zona? A decirle, estoy segura que lo puedes hacer muchísimo mejor, cariño. Sigue practicando y lo conseguirás. Ya solo con el tono de que el no da un tono negativo. Y bueno, siempre hay formas de decir lo mismo con un refuerzo positivo. De hecho, es que las dos frases se refieren a lo mismo, pero a ti no te da la misma sensación al escucharlas, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con muchas otras cosas. El otro día pensaba que cuando elegimos el colegio de nuestros hijos, en el caso el de mi hija mayor, yo tuve en cuenta determinadas cosas, pero otras no las tuve en cuenta. A veces pensamos más en nuestra comodidad, lógicamente, en que esté más cerca de casa o en que el autobús le recoja cerca de donde vivimos. Bueno, pues es que al final somos padres trabajadores y tenemos unos horarios muy complicados y intentamos simplificar un poco nuestra vida, ¿no? Nuestra vorágine del día a día. Pero después de 3 años de colegio de mi hija mayor, me doy cuenta que hay cosas de vital importancia que no tuve en cuenta cuando elegí una guardería o cuando elegí el colegio, aunque en el tema del colegio he tenido muchísima más suerte que con la guardería. Hoy quiero hablarte de un tema que ya te he hablado más veces, pero no te he contado quizás esto de la forma que te lo voy a contar hoy. Eh, ya sabrás que mi hija mayor come fatal. Bueno, a día de hoy come muchísimo mejor que antes. Sé que soy un poco pesada con este tema, pero es que hay muchas mamás que me escriben angustiadas, ¿no? Sé lo que es tener un hijo que no come prácticamente de nada y no me sirve el ejemplo de que es que en casa no se cundirá con el ejemplo, porque es que nosotros comemos absolutamente de todo y no podemos comer más variado porque, en fin, vivimos en una comunidad autónoma donde la verdura es fantástica y en mi casa se come verdura, se come fruta y se come carne y pescado. O sea que no es el caso. Pero sí que es verdad que esto, lo que te voy a contar hoy, a mí me hizo recapacitar mucho sobre todo lo que se puede conseguir con el refuerzo positivo. No es simplemente que te digan, es muy diferente que te digan, tú ya te das cuenta al escuchar una frase si tiene refuerzo positivo o no, pero cuando lo ves en tu propia casa con un ejemplo gráfico te das cuenta de hasta dónde puede llegar esto. Y eso es lo que quiero que veas hoy.
Mi hija no comió absolutamente nada durante su primer año de guardería. Cuando digo nada, es nada. Pagué el comedor mes a mes, íntegro, porque no te creas tú que me hacían un descuento porque mi hija ni cogiese la cuchara. Y cuando llegaba a recogerla, veía el casillero de los happys de la comida vacíos. Cuando llegaba a recogerla, la profesora no estaba allí para decirte. De hecho, muchas veces la que había estado en el comedor ni siquiera estaba para contarte. Pero bueno, ahí había una gráfica en la que mi hija, en vez de tener un happy, tenía una raya. Implicaba que el primero raya no lo había probado, segundo raya no lo había probado, y alguna vez, rara vez, en el postre aparecía la palabra poco. Eso es lo máximo que yo viví en la guardería. En la guardería decidieron que lo que había que fomentar en mi hija era la independencia, que ella fuera capaz de comer sola. Le ponían un tiempo, como a los demás. La diferencia es que mi hija no cogía ni el cubierto para probar el plato. Cuando se acababa el tiempo le retiraban la comida y ya está. Me decían que claro, que no le diera mucho de merendar, porque entonces lo que hacía la niña era sobrevivir con el desayuno, que era muy abundante, lógicamente, y que luego no comía absolutamente nada durante las 7 horas que estaba allí. Probé de todo, porque desde luego que fui una madre más que obediente. No me pueden decir que no les hice caso absolutamente en todo, porque así lo hice. Para poder decir que algo no funciona, primero tienes que probarlo. Y aunque no estaba de acuerdo en muchas cosas, decidí escuchar al psicólogo de la guardería, a la directora, a todo el mundo. E hice exactamente lo que ellos me dijeron. Resultado, la niña no comió ni un día. No merendaba gran parte de los días, porque lógicamente al final no le dábamos ni de merendar para que luego tuviese hambre y cenara bien. Y como decían que en casa teníamos que hacer lo mismo que hacían en el colegio, en la guardería, perdón, se acababa el tiempo y mi hija se iba a la cama sin cenar. Doy fe que una niña puede sobrevivir con un buen desayuno y merendando un día sí y otro día no. Fue un año duro, durísimo. Y sinceramente siento decir que encima no sirvió absolutamente de nada. Así que imaginaros cuando llegó el primer día de colegio, cuál era mi preocupación. Imagínate el trauma que mi hija tenía cuando llegaba la hora de comer. La profesora de su primer año de infantil me decía que en el momento en el que cogían los baberos para hacer fila para ir al comedor, mi hija ya hacía pucheros, o sea, era un verdadero drama. O sea, para ella era horrible que llegase la hora de comer. Bueno, pues fueron capaces de darle la vuelta al problema. ¿Cómo? ¿Cómo crees que le dieron la vuelta al problema? Con refuerzo positivo. Primero, lógicamente, le ayudaron a comer, cosa que en la guardería se centraron en fomentar la independencia y no ayudarle absolutamente en nada. Era lo mismo que habíamos vuelto a hacer en casa. O sea, en el verano volvimos a ayudarle, a incentivarle como podíamos, pero durante el periodo de guardería nos dijeron que ni hablar y fuimos obedientes, el papá y la mamá. La animaban muchísimo en el comedor del cole, diciéndole que su esfuerzo valía la pena, le premiaban con pan, que le encanta el pan, es ciega al pan, si veían que se esforzaba y probaba, aunque sean los diferentes platos que había, y eso para ella ya era una victoria. Cuando comió su primer plato entero, le hicieron una medalla que le pusieron delante de toda la clase, en la que ponía que Leire era una campeona, que mira lo que había conseguido, que era fantástico. Bueno, no ha dejado de mejorar mes a mes, año a año, y aunque lógicamente estamos lejos de comer de todo en cantidad suficiente, la mejora ha sido espectacular. Y para mí hay dos cosas que han marcado la diferencia entre las directrices que tuvieron en la guardería y las que han tenido del colegio. Número uno, el refuerzo positivo frente a la independencia. Creo que hay que analizar cada caso de forma individual y valorar las necesidades de cada niño. O sea, yo creo que no debe ser tan importante la independencia porque tarde o temprano todos los niños comen solos. O es que has visto algún niño que con 3 o 4 años o 5 no coma solo. Y quizás no es necesario que lo haga con 2, o quizás mi hija no estaba preparada para hacerlo con 2. Por otro lado, la diferencia que yo también he notado importante es en el feedback entre la profesora y los papás. Hemos trabajado en equipo durante estos 3 años, contándonoslo todo, mail a mail. Había veces que había más de 3 mails semanales con lo que la niña comía, la niña cenaba. Le sacaban incluso fotos para que luego le enseñásemos en casa y le incentivásemos sobre ello. Y así veíamos lo que había que mejorar y lo que había que seguir trabajando.
De esta forma mi hija fue consiguiendo medallas y bueno, no fue una imposición de una teoría que no funcionó en ningún momento, como en el caso de la guardería, sino que el refuerzo positivo nos ha llevado a que mi hija prueba de todo. Es que hoy se sienta en la mesa y cuando nos ve comer determinadas cosas me dice: mamá, ¿me dejas probar? Sí, por supuesto, cariño, prueba. Y ella prueba, y a veces le gustan cosas, a veces le ves pero hace el esfuerzo de probar. Y creo que esto que te estoy contando hoy, esta experiencia, este caso, que además lo he vivido en mis propias carnes, te puede ayudar, sobre todo si tienes en casa un niño que no come del todo bien. Yo la verdad que probé de todo, me vi desesperada y te puedo decir que el poder del refuerzo positivo ha sido impresionante en este caso, así que te animo a que lo pruebes en cualquier tipo de talón de Aquiles que pueda tener tu pequeño. Así que espero que te haya gustado el podcast de hoy con mi reflexión sobre este tema y nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme.